Hola, amigas, amigos, un placer saludarles como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mire, hace pocos días, no hace mucho tiempo, se empezó a discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el texto del artículo 19 constitucional, segundo párrafo, sobre la prisión preventiva oficiosa. Hubo reclamos, hubo manifestaciones diversas, incluso en la conferencia de prensa matutina. Pues ya se presentó en la Gaceta Parlamentaria, que es la Cámara de Diputados, en su inicio de sesiones. Uno de los temas que tendrá a debate es, pues, y esto es bajo el consenso de todos los grupos parlamentarios, no es nada más de Morena, pero presenta la iniciativa la diputada Reina Celeste, ahorita le doy el nombre completo, Reina Celeste Asensio, una iniciativa de ley para limitar el poder político, porque no es poder legal, es un poder político de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no puede, de hecho, de facto, no puede modificar la ley constitucional. La ley de leyes es la Constitución, y los ministros tienen otra tarea, que es resolver los conflictos que se deriven de las leyes, no de la Constitución. Es el más alto tribunal del país, pero es el Poder Judicial. No puede asumir funciones de poder legislativo. Bueno, para evitar estos casos, porque ya se prevé otra andanada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues para eso se genera una iniciativa de ley. Morena, sí, tiene lista la propuesta, va por una iniciativa que restringe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para invalidar normas de la Constitución, y es que no son de su competencia, con todo y lo que quieran decir y sus argumentos. Y esto se da en un momento en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha involucrado en temas más políticos que de leyes. Una iniciativa de Morena propone restringir a la Suprema Corte para evitar que invalide normas de la Constitución. En la Cámara de Diputados por aprobar una iniciativa que restringe a la Suprema Corte. La diputada federal de Morena, Reina Celeste Asensio Ortega, presentó una iniciativa para limitar las opciones y el poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues plantea una reforma para prohibir la posibilidad de que se invalide la Constitución por parte del máximo tribunal. La iniciativa de Morena propone modificar el artículo 1 de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional, esto para restringir a la Corte. Según la diputada, la Corte no puede invalidar preceptos de la Constitución. De acuerdo con la iniciativa de la diputada Asensio Ortega, la finalidad de sus proyectos es restringir la posibilidad de que esta Corte pueda invalidar la Constitución o decretar la invalidez de leyes. Esta iniciativa trata de limitar el poder político de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la posibilidad de caer en la tentación de inaplicar un precepto constitucional o interpretando de tal manera que le reste validez y eficacia. Pues, según la legisladora de Morena, la Suprema Corte no puede invalidar un precepto constitucional, pues de lo contrario, la supremacía sobre un precepto sería de la Suprema Corte y no del pueblo, entendiendo que el pueblo es el que le da el poder a los legisladores, al poder legislativo. La iniciativa de Reina Asensio fue presentada este martes 13 de septiembre en la Cámara de Diputados y fue turnada a comisiones. La iniciativa de Morena sucede por el debate que se dio por la prisión preventiva oficiosa. Los 11 ministros del Pleno de la Suprema Corte discutieron un proyecto del ministro Luis María Aguilar que proponía declarar inconvencional la figura de prisión preventiva oficiosa y, por lo tanto, inaplicar el artículo 19 de la Constitución. En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernadores de Morena y el mismo partido de Morena se pronunciaron en contra del proyecto, entre otras cosas porque era inconstitucional. En medio del debate, el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, dijo que al aplicar y dejar vigente el artículo 19 constitucional, se atenta contra el artículo primero del mismo documento que establece todo marco de derechos humanos. Además se dijo que la prisión preventiva oficiosa viola los derechos humanos y los principios de presunción de inocencia y libertad personal. Bueno, pero esta es una parte de lo que ellos dicen. Mire, si esta parte del texto que presenta Morena como una iniciativa va precisamente sobre el 105 y el primero constitucional. ¿Por qué? Porque si la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida un precepto constitucional
incurriría en rebelión franca y flagrante al texto constitucional, arrogándose por la vía de la interpretación, que no es su caso, facultades que no tiene expresamente conferidas. Eso dijo la diputada. Y aparte de eso, en la exposición, es decir, en lo que dijo la ministra Yasmín Esquivel Moza, sostiene que la prisión preventiva no es una medida deseable, mientras que Loreto Ortiz Alf la considera contraria a los derechos humanos, y Alberto Pérez Dayán exhibe la amplitud que se le ha dado a los supuestos de procedencia de la medida cautelar. Por su parte, Aguilar Morales, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Ana Margarita Ríos Fajar enfatizan en que la prisión preventiva, cuando se impone en forma automática, se torna inconstitucional. En tanto, los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Lainez Potisek aducen que la prisión preventiva oficiosa contempla en las normas efectivamente planteadas es desproporcionada, contraria a la seguridad jurídica y al principio de última ratio. El ministro aclaró que su propuesta es una interpretación constitucional para proteger los derechos de las personas, sobre todo de las más pobres y vulnerables. Bueno, esto es lo que ya está en el pleno, bueno, no en el pleno, está en la Gaceta Parlamentaria para ser tratada como una propuesta. Recuerde que estos dos ministros, bueno, todos, de hecho retiraron las propuestas, pero las van a retomar en cualquier momento. Personas privadas de su libertad son menores de 35 años. En su conjunto, estos datos estadísticos nos dejan ver una cruel realidad. Más de la mitad de las personas que se encuentran detenidas en prisión preventiva son jóvenes con estudios incompletos. Considero que esta lamentable situación se agravaría al condenar en forma anticipada a estos jóvenes, impidiéndoles seguir con sus estudios, con su trabajo y hasta destruyendo familias enteras, en un objetivo incierto llamado seguridad a costa de derechos fundamentales como es la presunción de inocencia. No me toca por ahora cualificar cuál es la política en materia de seguridad. Bueno, ese es el ministro Luis María Aguilar, pero también Norma Piña pretendía lo mismo. La forma de imposición oficiosa de la prisión preventiva en los mismos términos que el artículo 19 constitucional, por lo que para resolver el presente asunto es necesario analizar, primero, los alcances de la restricción constitucional o la imposición de la prisión preventiva de manera oficiosa en nuestro ordenamiento. Segundo, el contenido de los principios que contienen los derechos humanos que son restringidos, esencialmente el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia. Tercera, aplicar el principio de proporcionalidad como herramienta argumentativa para determinar si la prisión preventiva oficiosa como restricción constitucional introducida por el Poder Reformador a la Constitución es contraria al parámetro de control de la regularidad constitucional. Respecto a los alcances de la prisión preventiva oficiosa como restrictiva constitucional, el proyecto estima pertinente explicar su naturaleza jurídica, su fundamento y su evolución en nuestro sistema jurídico y destacar las interpretaciones más relevantes que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado de estos principios en diversos casos con relación a los derechos humanos en juego. Bueno, el argumento, los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos, ¿dónde quedan? En este aspecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrentará, sin duda, se va a ver confrontada, no confrontada, creo que es tarea del Poder Legislativo, es así, de hecho, que el Poder Legislativo frene las acciones más políticas que de leyes y una interpretación equivocada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin quitarle ninguna de sus facultades para interpretar leyes, pero no es su tarea interpretar la Constitución, esa es tarea del Poder Legislativo, y lo dijeron bien claro los
propios legisladores en su momento. Y entonces este tema es sumamente importante porque no le conviene a ningún partido político. La iniciativa sostiene que el máximo tribunal del país no tiene la facultad de invalidar los preceptos constitucionales tal y como recientemente se buscó hacer con la eliminación de la prisión preventiva de carácter oficioso. A nombre del grupo parlamentario, la diputada Reina Celeste Asensio Ortega propuso una reforma a diversos artículos con la finalidad de que la Suprema Corte no pueda invalidar o interpretar los preceptos de la Carta Magna, que es, le digo, la ley de leyes, la constitución política del país. La iniciativa ya fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este martes. Sostiene que el máximo tribunal del país no tiene la facultad de invalidar los preceptos constitucionales tal y como recientemente se buscó hacer al eliminar la prisión preventiva oficiosa. Esta iniciativa pues sí trata de limitar, tendría la finalidad de limitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para no caer en la tentación política, eminentemente política, de interpretar la Constitución, puesto que ellos tienen jurisprudencias para interpretar leyes, pero no para interpretar la Constitución. ¿Quién es la diputada Reina Celeste Asensio Ortega? Ahí la tiene usted en pantalla, es la del centro. Ella es Reina Celeste Asensio Ortega. No puede haber un México democrático si el acceso a la justicia en condiciones de igualdad es inalcanzable. Vengo a presentar ante ustedes un proyecto en favor de los derechos humanos y la dignidad de las personas, que consiste en reformar el artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para aumentar el plazo de 3 a 5 días que tiene una persona para ratificar su queja ante esta comisión. Si el quejoso no se identificó debidamente o no formuló o firmó su queja adecuadamente. Se trata de dar progresividad a la norma para dar un mayor plazo para la ratificación a fin de que las quejas ante la CNDH se hagan más efectivas y que por irregularidades de forma se desestimen y no se consiga una adecuada protección. Como puede usted escuchar, la dejé ahí en pantalla escuchando su intervención en la Cámara de Diputados, porque es una diputada que conoce las leyes, conoce los derechos humanos, por lo tanto conoce las atribuciones, y creo que eso no lo desconocemos nadie. Los únicos que pretendieron desconocerlo es, en este caso, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, el propio ministro Saldívar, a quien escuché, y bueno, todos los ministros prácticamente tienen la intención de ir otra vez sobre el artículo 19 de la Constitución Política del país, sobre todo el artículo 19, fracción segunda. Les parece violatorio a los derechos humanos, pero esa no es su tarea. La tarea de ellos es vigilar la correcta aplicación de la ley. En todo caso, creo que es urgente lo que es una buena reforma al Poder Judicial, y creo que llegará antes de que termine este sexenio por el bien de todos, porque los jueces federales, los jueces de circuito, es decir, toda ese llamado Poder Judicial, incluido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí tendrían que ser sometidos a un escrutinio y ver si verdaderamente están cumpliendo con lo que la ley mandata. El presidente, por su parte, ha dicho: me equivoqué con los que propuse, y es cierto. A juzgar por lo que se observa y se observó en este tema de la prisión preventiva oficiosa, la Suprema Corte tiene la tentación de modificar leyes sin tener facultades. Y debe quedar claro, bien explícito en la ley, por eso interesante la propuesta. Limitan a la Suprema Corte a que se aboque a su trabajo y no tenga que legislar, no es su función. Entonces, atoronan a los ministros, por supuesto, para ministras y ministros, para que dejen de tratar de interpretar la ley. Bueno, ya lo ha interpretado, ya lo han querido, lo han hecho de facto el INE, el Tribunal Electoral y el Poder Legislativo, pues en sus grillas, ahora sí, va en serio. Y ya está en la Gaceta Parlamentaria, es decir, entrará a debate en cualquier momento. Amigas, amigos, están informados, yo regreso con más información.